Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Hoy les hablaré sobre lo más importante, sobre lo que descansa nuestra fe en Jesucristo, y es que Él resucitó. Y esto ha sido impresionantemente atacado, evidentemente porque al buscar desacreditar este hecho como algo meramente mágico que no ocurrió, un mito que nos gustó repetir al cristiano. Cuando las personas escépticas dicen estas cosas, pueden vivir cómodamente lejos de los principios expuestos en la Biblia. ¿Por qué? Porque si admiten la realidad de este hecho, entonces Jesucristo es Dios, el único y verdadero, no para algunos, sino para todos. Y siendo así, entonces, vivir de espaldas a Él coloca en una situación muy delicada al ser humano, en el que debe tomar una decisión. La resurrección no es un asunto de la fe, y escuche bien porque yo sé que algunos pueden alarmarse en este momento. Porque el hecho de que si ocurrió o no es un asunto no es un asunto de fe, sino es un asunto histórico registrado en el que se puede señalar como cierto o como falso. Y de eso es que voy a hablarles hoy. Ahora, por fe esperamos el cumplimiento de la promesa de venir de nuevo para enjuiciar todas las cosas y restaurar por completo la relación de nosotros los redimidos con nuestro Dios y Padre. Eso es otro asunto que sí esperamos por fe, pero con la convicción de saber en quién hemos creído. El mundo no puede negar semejante hecho. Algunos preguntarán, ¿por qué como periodista me estoy enfocando en este tipo de temas, pudiendo tocar otros de tinte social que en este momento que estamos pasando por tantas cosas parecieran más vitales? Pero les digo, si algo tiene podrido al mundo es que muchos caminan de espaldas del Dios vivo, que se manifestó al mundo en Jesucristo. ¿Cómo no hablar de esto? Y de paso, estando en días de celebración de Asueto, recordando la vida, muerte y fabulosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, viene en total caso darle este espacio. Miren la gran importancia que tiene. Les leo lo que dice la primera carta de Corintios capítulo 15, versículos del 13 al 20. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de los muertos. Poca cosa, ¿no? Así que presten mucha atención, y más vale que esté muy claro sobre este punto, porque aceptarlo o rechazarlo tiene dos resultados muy trascendentes en la vida del ser humano. En este tema traté de resumir varios puntos que son extensos, pero lo hice para compartírselos de forma clara y lo más brevemente posible. 14 evidencias de la historicidad de la resurrección de Jesucristo. Los resúmenes, cada punto son deliberadamente breves y sin desarrollarse, por supuesto. No nos daría tiempo. De manera que es imposible pretender que aquí se puede responder todas las preguntas que los escépticos, los incrédulos o la gente se puede hacer sobre Jesucristo en cuanto a su resurrección.
Tampoco se trata de una lista exhaustiva de las evidencias, más bien se trata de una simple reseña de muchos de los elementos de hecho que pues contribuyen al caso histórico de la resurrección de Jesús. Ningún punto es por sí mismo una prueba absoluta de que Jesús resucitó de entre los muertos, pero la evidencia es acumulativa, es decir, cada pieza añade más peso a la total y en conjunto, es decir, que los diferentes hechos encajan en un todo pues significativo. El resultado de esto hace que pues este caso sea muy fuerte de varias cosas. Uno, que Jesús murió, que Jesús fue enterrado, que Jesús se levantó de entre los muertos y que apareció con vida a una variedad de personas, como lo vemos registrado en 1 Corintios 15 de los versículos 3 al 8. Así que bueno, aquí vamos con las evidencias, las 14 evidencias que les voy a compartir, y recuerden que son acumulativas, es decir, usted vaya sumando, son todas juntas. Primero que nada, la existencia de Jesús. Jesús fue una persona histórica concedida por prácticamente todos los historiadores y con el apoyo de antiguos cristianos judíos y fuentes paganas incluso. Sin embargo, hay algunos escépticos modernos a menudo que sienten que su mejor estrategia es negar la evidencia de la resurrección para entonces, negar que él existía. Pero tenemos la existencia de Jesús que soporta el hecho de la resurrección. Otra evidencia, la muerte de Jesús. El argumento más popular de la resurrección en los no cristianos y las creencias heréticas es negar que Jesús murió en la cruz, por ejemplo. Esta es la posición del Islam. Sin embargo, los historiadores consideran que la muerte de Jesús por crucifixión, según ordenado por el poder de Poncio Pilato, para ser lo más históricamente exacto, es un hecho concreto como cualquier otro de la antigüedad. Otro punto que tenemos muy fuerte con la resurrección es que, el Mesías pues fue crucificado. La crucifixión era una forma horrible, vergonzosa para morir, hasta el punto de que nadie, que nunca se le hubiera ocurrido a nadie en el primer siglo de inventar una historia acerca de un hombre crucificado como el divino Salvador y Rey del mundo. Eso pareciera una paradoja y sin embargo, el hecho de que se esté relatando eso es algo demasiado dramático y muy cierto para haber sido inventado. Tiene que haber pasado para llevar a la gente a aceptar esa idea. Algo así como su resurrección de entre los muertos no era aceptado de no haber sido, de realmente no haber ocurrido. Otro punto es la tumba de José. Los 4 evangelios coinciden en que el cuerpo de Jesús había sido enterrado en la tumba de roca, propiedad de José de Arimatea, miembro del sumo consejo judío, del Sanedrín. Se trata de una ficción cristiana poco probable porque los cristianos culparon al Sanedrín por su papel en tener a Jesús ejecutado. Otro punto que fortalece el caso de la resurrección es los testigos de mujeres. Los 4 evangelios todos coinciden en que las primeras personas para encontrar el sepulcro vacío eran mujeres judías, entre ellas María Magdalena. Es muy poco probable que alguien inventara una historia así, ya que el testimonio de las mujeres era devaluada en comparación con los hombres, y menos que María Magdalena era conocida como mujer de un ex endemoniado. Si la historia de la tumba vacía fuera ficción, era de esperar entonces que José de Arimatea, ya identificado pues como el propietario de la tumba y un líder masculino respetado, jamás hubiese atribuido semejante detalle en la historia en la que las mujeres fueron los primeros testigos a los que se le atribuyó el descubrimiento. Fue plasmado históricamente tal como pasó. Nadie inventa algo que los haga ver mal. Si usted tiene el poder de inventar algo, lo hace lo mejor posible a su favor. Entonces, entendiendo la cultura, ustedes dirían, eso se le puede ocurrir a alguien ahora, sobre todo en este movimiento feminista que hay. O sea, si una mujer fue testigo, sería maravilloso. En esa cultura no. Y el hecho de que judíos reflejen esto, aunque fuera en contra de su prestigio, de la vergüenza que les representaría, es simplemente un detalle que fortalece el caso como un
como un punto que apoya la historicidad de la resurrección. Teorías, otro punto. Las explicaciones no cristianas más tempranas para el origen de la creencia de la resurrección, que se mencionan en Juan y Mateo, fueron que el cuerpo había sido sacado de la tumba, o bien se trasladaron a otro lugar de enterramiento o robadas para falsificar la resurrección. Estas explicaciones lo que dejan en claro son 3 hechos fundamentales. Dejan claro que Jesús murió, dejan claro que su cuerpo fue enterrado en la tumba de José y dejan claro que la tumba fue encontrada más tarde vacía. Otro punto, y eso nos lleva al de la tumba vacía. La tumba estaba vigilada. Los críticos rechazan sistemáticamente la historia de Mateo acerca de los guardias que estaban sobornados para decir que se quedaron dormidos, dando la oportunidad a los discípulos entonces de robar el cuerpo. Pero Mateo no tendría ninguna razón para inventar la historia sobre los guardias sobornados, excepto que para contrarrestar la historia de los guardias diciendo que se durmieron. De cualquier manera, los guardias estaban allí. El cuerpo había estado en la tumba había sido vigilada y el cuerpo ya no estaba allí. Otros puntos. Pablo y Lucas, que son cuentas independientes, son también puntos a favor de la resurrección. La lista de Pablo de los testigos de la resurrección en 1 Corintios 15, del 5 al 7, coincide con el relato de Lucas en varios puntos. Pero en la redacción y en lo que se incluye en el relato de Lucas es claramente independiente de la de Pablo. Por ejemplo, Pablo llama a Pedro por su apodo arameo Cefas, no Simón o Pedro, que se refiere a los 12, incluyéndolo a él. Lucas a los 11, sin Judas. Lucas no menciona las apariciones de Juan o los 500, así que vemos a Pablo, que Pablo y Lucas nos dan los testimonios independientes de las apariencias que tanto mencionan, que entonces esto muestra no contradicciones, sino que son detalles complementarios. Siguiente punto, Cleofas y no otro tipo. Lucas da el nombre de uno de los 2 hombres en el camino de Maús que vieron a Jesús, Cleofas, pero no el nombre del otro hombre. Si él estaba inventando nombres, hubiera dado por lo tanto también el nombre del otro hombre. El hecho de que se identifica solo uno de los 2 hombres junto al nombre, se explica mejor si ese hombre, Cleofás, era la fuente de la narración de Lucas. En resumen, este hecho es evidencia de que la información vino de un testigo presencial. También tenemos como evidencia que apoya la resurrección es el tema del hermano de Jesús, Santiago. Aunque Lucas no menciona la aparición de Jesús resucitado a Santiago, que era el hermano del Señor, mencionado por Pablo en 1 Corintios 6, Lucas hace informe que Santiago se había convertido en uno de los líderes del grupo apostólico. Eso lo podemos ver especialmente en Hechos, capítulos 15, versículos 13 al 21. Dado que los hermanos de Jesús habían rechazado a Jesús durante su vida, ustedes lo pueden leer en Juan 7, 5. La referencia de Pablo a Cristo que aparece en Santiago probablemente se basa en hechos reales. Punto 11, también tenemos como testigo presencial a Juan. El autor del Evangelio de Juan afirma enfáticamente que él fue testigo presencial de la muerte de Jesús, de la tumba vacía y de apariciones de la resurrección de Jesús. O él tenía sinceramente estas experiencias o que estaba mintiendo. Hace un llamado a la leyenda o mito que, de acuerdo a las evidencias, eso está fuera de cuestionamiento. Punto 12. Escepticismo antiguo. Lucas relata el escepticismo de los discípulos en la mañana, cuando la tumba fue encontrada vacía. Y Juan reporta el escepticismo de Tomás sobre la resurrección de Jesús. Estos registros demuestran una actitud común en los antiguos, en los que eran mal vistos si alguien fuera crédulo de cualquier historia o de cualquier historia de milagro. Que alguien creyera en un hecho milagroso era un estereotipo que perjudicaba en la época moderna. De modo que la reacción de los discípulos de dudar, de ser incrédulos, era natural, a pesar de que hubieran vivido junto a Jesús tantos eventos sobrenaturales y el cumplimiento de los hechos futuros que Él les había anunciado. Ellos aún así necesitaron pruebas indubitables y las tuvieron, y estuvieron dispuestos a morir por ella, por cierto.
La conversión de Pablo. Pablo era un perseguidor notorio de los primeros cristianos antes de ser un apóstol. Y su explicación es que Cristo se le apareció y le llamó a la fe y al ministerio apostólico en la única explicación plausible de ese cambio tan asombroso. Un cambio de 180 grados. Además, la experiencia de Pablo era totalmente independiente de la experiencia de los otros apóstoles. También tenemos como evidencia, y es la última que les menciono en el programa, en este episodio de hoy, la misión de Pablo con los gentiles. El encuentro de Pablo con Jesús resucitado no se tradujo solamente en el aceptar a Jesús como el Mesías de los judíos. En cambio, se vio a sí mismo como un fariseo capacitado y entusiasta, como comisionado por Jesús para llevar las buenas nuevas del Mesías a los gentiles no circuncidados. El hecho de que Pablo abrazó tal llamamiento en contra de sus creencias anteriores y capacitación apasionados hace que cualquier apelación a la alucinación o delirio como algo totalmente inverosímil. La resurrección es un hecho que históricamente válido, evidenciado, sólido, que ha pasado por el mejor y más fuertes filtros que han buscado acabar con ella, que no ha habido, seriamente hablando, alguien que haya podido debatirlo como falso. ¿Por qué? Porque no se puede negar, en nombre de la razón y la verdad, acabar con algo que sucedió. Que salen por allí videos, escritos pasionales de ateos o escépticos que han querido argumentar con razonamientos ilógicos para negar este hecho innegable. Eso es otra cosa, pero que la arqueología, las pruebas historiográficas, hayan podido negarlo, no ha podido, porque sencillamente sucedió. Y les recuerdo que hoy abordé 14 puntos muy dignos de ser considerados históricamente hablando, pero no abordé todas las evidencias, por supuesto que no. Así que bueno, y esto sin mencionar lo que Jesucristo sigue haciendo en la vida de millones, en cientos de millones, que aunque no pudieran conocer ninguna de estas pruebas, podrían gritar en el mundo entero que Él es el Señor y que no hay nadie como Él y que es el Hijo de Dios porque vino a salvar al mundo. La resurrección ocurrió. ¿Qué vas a hacer ante esto? Jesús resucitó y ascendió al cielo y volverá. La invitación es que, entendiendo esto, creas para que siendo transformado por la obra de su Espíritu Santo en una nueva criatura, como lo dice su palabra, lo creas para que tengas a Jesús como abogado intercesor y no cuando regrese como juez y entonces ya sea tarde. El café de hoy es bastante amargo para el mundo entero, porque la resurrección de Jesús validó su afirmación de ser Dios y esto deja fuera a toda religión. Él no dio tregua de ser uno más. O es el único y verdadero o no es nada. Este café de hoy deja fuera a Mahoma, Buda, Confucio, cualquier otro líder de alguna religión fundada en el mundo. No hay dulces relativos en este tema. Así que mucho que reflexionar porque nosotros los cristianos poseemos ese mensaje. Es amargo, pero salvífico. No nos avergoncemos de ello. Así que hasta aquí con el tema de hoy. Recuerda que puedes escribirme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales que pueden buscar por mi nombre María Andreina Cerrada en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma los estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.